Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Josías Fica, un hombre que experimentó el poder de la respuesta a una oración de una manera impactante. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Josías Fica es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estudió teología en la Universidad Adventista de Chile en Chillán y es oriundo de la ciudad de Angol, región de la Araucanía. Actualmente trabaja en el CEALA, Centro de Educación Adventista de Los Ángeles, junto con la pastoral del colegio en Capellanía de Educación Básica. Cuando era pequeño, se crió y creció adentro de la iglesia, pero durante la adolescencia se alejó de los caminos de Dios. Durante un tiempo frecuentó el ámbito social en la iglesia y en ocasión de un congreso de jóvenes realizó una noble oración ante un llamado para estudiar teología. La respuesta de Dios para su vida fue impresionante. Quedó impactado, tomó una importante decisión. Durante su camino profesional y espiritual, en diferentes lugares de trabajo, destaca que ha estado rodeado de colegas y formadores que lo han guiado gracias al Señor. Vamos a conocer al pastor Josías. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Josías Fica. Él es teólogo, pastor, chileno y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Pastor Josías, bienvenido. Qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Muchas gracias, Ángela. Qué bonita invitación me han hecho durante estos días para poder acompañarlos aquí en el programa Identidad. Estoy muy contento de poder acompañarlos y de poder contar parte de mi historia, cómo el Señor me ha guiado a lo largo de mi vida, en sus caminos y de la misma manera preparándome para servirle como ministro. Amén, gloria a Dios. A usted, pastor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sin duda será de gran bendición para nuestros amigos quienes están viendo, escuchando la historia, se van a sentir de pronto identificadas o vamos de pronto también a aprender un poquito más de las luchas que vivimos todos. Para esto son las historias, los testimonios, para inspirarnos y fortalecernos, por supuesto, en Jesús. Dice, bueno, si Josías pasó, porque a mí no me va a pasar. Entonces, bueno, y ahí aprender cómo se salió de allí, de esa situación, y ahí nuestros amigos se van a enterar del porqué. Cuéntenos, pastor, dónde vive actualmente, a qué se dedica, qué responsabilidades tiene en este momento. Soy el pastor institucional del Centro Educacional Adventista de Los Ángeles, mayor conocido como CEALA. Vivo aquí mismo en las dependencias del CEALA. Gracias a Dios, estoy en un lugar bastante cercano a mi lugar de trabajo, a 2 minutos de distancia. Por lo tanto, es un lugar muy bonito para poder servir a Dios, aquí en el colegio Adventista del CEALA. Es un privilegio, pastor, porque muchas personas tienen que tomar locomoción, medio de transporte, hasta 2 horas en los casos más terribles en tráfico para llegar a su lugar de trabajo. Usted a 2 minutos, amén, qué bendición. Pastor, cuénteme un poco de las responsabilidades que hay allí, los principales desafíos con los chiquillos respecto a la labor que está realizando, que es lo más notorio, lo que hay que trabajar allí con los chicos. De por sí, mis labores se desempeñan en la enseñanza básica del CEALA. Esto quiere decir que abordamos a un poco más de 800 alumnos, desde prekinder hasta octavo básico. Son 2 cursos por cada nivel. Hay muy lindos desafíos, porque de por sí el lugar donde me desempeño tiene un equipo directivo, un equipo de trabajo, el cual funciona bastante bien y se desarrolla en los diferentes ámbitos, tanto educacionales, pero también tienen el toque espiritual bastante cercano a su vida. Los mismos miembros del personal son profesores que son cristianos, tienen posturas adventistas, son misioneros, por lo tanto los desafíos se van cumpliendo tanto desde el ámbito espiritual, académico, y tienen ese énfasis en donde nos preocupamos de que los niños que entregan su corazón a Jesús puedan conocer y saber qué es lo que están haciendo
y también involucrarlos en las diferentes áreas de nuestra iglesia, que puedan bautizarse sabiendo que van a ser parte de nuestra iglesia adventista. Amén. Bueno, y por eso también yo hago una invitación, un realce aquí en Identidad para que puedan ingresar al sitio web www.educacionadventista.com y puedan encontrar el colegio adventista más cercano a su hogar. Realmente eso marca la diferencia para tus niños, para adolescentes, jóvenes. La educación de adventista es más que enseñanzas, no solo te forma para esta vida terrenal que es vital, importante, pero te enseña, te educa para la vida eterna, que es la principal. Pastor, ¿algún testimonio, anécdota que recuerde allí, que haya vivido en el colegio y que le haya marcado con alguno de los chiquillos, estudiantes, que le haya marcado? Ahora los niños se ven muy vulnerables a través de las pantallas, el tema de la autoestima también, por supuesto, la ansiedad, el estrés. No sé si, digamos, le haya tocado de cerca algún testimonio que pueda recordar en este momento, que le haya marcado también en estos principios del ministerio, pastor. Bien, por lo pronto, a veces como adultos siempre vemos el tema de los cambios generacionales, que a la edad que nosotros tenemos son una generación totalmente diferente a la actual con nuestros alumnos, que de por sí tienen entre 4 o 5 años hasta los 13, 14 años. Y es interesante que dentro de las situaciones que hemos tenido que pasar, realmente el tema de la identidad, el tema de la autoestima y de la misma manera el tema de los cuidados entre alumnos, el compañerismo actualmente se ha visto bastante afectado en nuestra sociedad y también como educación. Por lo tanto, dentro del trabajo que estamos realizando es trabajar con la autoestima de los chicos y de las chicas, que puedan evitar situaciones que sean desagradables como bullying, poder abordarlos desde el principio. O sea, apenas sabemos que estamos con alumnos que están pasando por situaciones de bullying, tratar de abordarlos lo antes posible, porque de por sí antes se veía ya un poquito más grandes los niños que sufrían de esto, pero hoy en día los niños se han vuelto más crueles desde pequeños. Por lo tanto, constantemente estamos haciendo charlas a los alumnos para poder tratar estas diferentes situaciones y que de la misma manera pueda hacer un trabajo en equipo, desde el profesor jefe, desde el orientador, desde los apoderados, las comisiones correspondientes, incluyendo el área espiritual, en donde trabajamos, damos diferentes charlas y abordamos de inmediato estas situaciones con tal de solucionarlas y que no pasen a mayores. Sí, excelente. Creo que el conocimiento, la educación es fundamental y el amor. Entregar mucho, mucho, muchísimo amor. Creo que disciplinar con amor es una enseñanza que nos dejó nuestro Salvador Jesús, satisfaciendo las necesidades básicas, invitándoles a seguir por amor. Creo que es una base también principal y bueno, deseo que Dios allí les bendiga muchísimo en la labor que están realizando allí en el Centro Educacional Adventista Los Ángeles y bueno, que sigan siendo luz y sal y bendición para estos chiquillos que tanto necesitan de ustedes. Pastor, y hablando en este tema de jóvenes adolescentes, cuando Pastor era adolescente, creció en una familia cristiana, adventista, conociendo del Señor. Sin embargo, en la adolescencia, en su casa era una persona y en el colegio, no cristiano, era otra persona. Yo ahí quiero que me cuente ese antes y ese después, en qué momento de su vida vuelve al Señor totalmente. El momento en que se aleja y el momento en que regresa al Salvador, Pastor Josías. Muy bien, como decías, Ángela, hay bastante influencia a las que a uno lo llevan a tomar caminos diferentes a los que uno espera relacionado con el área espiritual, específicamente con los caminos de Dios, siendo adventista. Por lo pronto, como decías, crecí en una familia adventista, con todas las creencias habidas y por haber, arraigadas en la familia, con el conocimiento en la palabra de Dios, escuela sabática, ir el sábado a la iglesia. De la misma manera, mis padres, junto con mis hermanos, se nos inculcó desde pequeños a ser parte de la iglesia y apoyar en la iglesia.
Sin embargo, dentro de mi adolescencia, considerando que en el Colegio Adventista de Angol aún no existía una enseñanza media, estudié en un liceo bastante bueno, el Liceo Enrique Balaceit Cotero, pero dentro de ello no llegué al mejor de los cursos, y uno como cristiano tiene otras influencias que son del hogar, que vienen de la educación adventista, y tenía esa lucha que era bastante fuerte, en donde trataba de llevar una vida social junto con mis compañeros de curso a medida que iba creciendo, pero de la misma manera tener esta vida que seguimos los caminos de Dios, en donde mis amistades eran y son de la iglesia, de la misma manera participando en la iglesia, en las actividades de los jóvenes, siendo diácono, también dirigiendo algunos aspectos. Tenía esta lucha en donde en mi casa y en la iglesia era uno, pero en el liceo, en la enseñanza media, era otro. Mi vocabulario era totalmente diferente, era un poco más soez. Mi forma de pensar también, habían aspectos que no me importaban y me dolía bastante porque trataba de llevar esta vida social, pero me afectaba constantemente tener esta lucha. Eh, y de la misma manera, a medida que fueron pasando los años, en el liceo donde estudié nos preparaban para ir a la universidad. Tenía bastantes desafíos, como les comentaba, una enseñanza media, un liceo bastante bueno. Sin embargo, mis planes estaban totalmente alejados de la voluntad de Dios, en el sentido de que no tenía la esperanza o la visión de estudiar en la Universidad Adventista, sino que me quería preparar para estudiar kinesiología, si era el área científica, o pedagogía en inglés, si era en el área humanista, en alguna universidad de Temuco, que eran los lugares más cercanos que tenía para poder estudiar en este caso. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el Señor, sin que yo lo esperara, me hizo un llamado que fue bastante directo para Ahí poder voy a preparar. hacer un, perdón, le interrumpo, pastor, porque sí, me O sea, me llama imagino. mucho la atención que pasa, o sea, el enemigo siempre tiende a tentarte. Él está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y por estas tentaciones y en la adolescencia, que es una etapa compleja en jóvenes, y Josías llevando esta doble vida, por decirlo de alguna forma, asistiendo a la iglesia, pero vacío por dentro, y en el colegio disfrutando de la compañía de los compañeros, aprendiendo también, teniendo como esa visión de la pedagogía en inglés, de kinesiología. Pero cuando uno es hijo de Dios, y hay mamá que ora, papá que ora intercediendo también, hay una familia detrás, Dios responde. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas ocultas que tú no sabes, que tú no te imaginas ni alcanzas a dimensionar. Y Josías me llama la atención porque participa de las actividades sociales de la iglesia. Y una de las actividades más importantes para los jóvenes es el congreso que se hace cada año en septiembre, que son las fiestas patrias en Chile. En este congreso de jóvenes que Josías dice, yo era a pasarla bien. Cuéntame ahí, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo el Señor le llamó por nombre, apellido, cargo, futura profesión para Josías? Cuéntanos. Muy bien. Cabe destacar que, como expresabas, tener una doble vida en el área espiritual es doloroso, porque por sí uno se desarrolla en los ámbitos de la iglesia, con los jóvenes, en los congresos, en campamentos. Sin embargo, hay algo que es realmente importante, que era una falencia que tenía en aquellos tiempos, que era una relación con Dios. Uno puede participar en todos los ámbitos de la iglesia y no tener una relación con Dios. Sucede, no orar, no estudiar la Biblia. Uno le decía a los padres, sí, oremos, era una oración en familia, pero no una relación personal, que era la falencia que tenían en aquellos momentos. A los congresos de jóvenes, con muchas amistades, que estoy seguro que van a ver este video,
Uno, nos juntábamos a pasarla bien en los congresos, disfrutábamos también de ello, pero mi visión no era tanto prestar atención a ello, a las temáticas, sino que uno salía de las actividades, conversaba y no prestaba atención a los temas. Ante esto, en un congreso de jóvenes aquí mismo en el Ceala, sucedió que, considerando la fecha en el mes de septiembre, teniendo esa visión de poder pasarla bien, penosamente, y más que penosamente, gracias a Dios me enfermé y quedé disfónico, tuve que cuidar mucho mi salud, andaba muy abrigado, hacía frío en aquel tiempo, en los meses de septiembre, y tuve que quedarme adentro de los cultos, prestar atención. Las temáticas eran bastante buenas en aquel tiempo y lo siguen siendo, pero presté mucha atención a las temáticas. Y en el último día, en los congresos siempre se hace un llamado a prepararse como ministro del Señor, es un llamado pastoral, para el cual sinceramente no estaba preparado para este llamado. Estaba pendiente de lo que se hablaba, pero cuando se empieza a hacer este llamado para prepararse para ser pastor, no era algo que sinceramente quisiera por completo. Recuerdo que estaba sentado al lado de un amigo de la iglesia, que en aquel tiempo era la iglesia Los Confines de Angol, y mientras se estaba haciendo el llamado para los futuros pastores, este amigo viene y me toca el hombro, y mis amigos me dicen Fica por mi apellido, me dice Fica, quiero pasar adelante al llamado. Y como alguien que participa en los congresos, prestando atención al llamado pastoral, le dije que lo felicitaba, estaba feliz porque él quería pasar al llamado a ser pastor, pero él me replica y me dice, quiero pasar, pero no quiero pasar solo, me da vergüenza pasar solo. Y ante esto le pregunté qué quería que hiciera, y me dijo, pasa tú conmigo. Y sinceramente, considerando que ya había asistido a otros congresos, había mucha amistad entre los pastores que estaban adelante, entre mis amigos, que mi grupo de amigos de la iglesia también conocía mi forma de ser en el liceo. Vengo y le digo a quien estaba a mi lado, le digo que sinceramente no estaba dentro de mis planes ser pastor. Yo ya sabía lo que quería, me estaba preparando para estas dos áreas, pero ser pastor no, sinceramente. Y él me dice nuevamente, pero por favor, quiero pasar, acompáñame, después tú, si tú no quieres estudiar teología, después tú no estudias, pero yo sí quiero pasar. Y yo le decía nuevamente, que tuviera claro que no iba a pasar, no iba a pasar a ello, para no decepcionar a nadie al respecto también. Y él se queda sentado, sinceramente se queda frustrado al respecto, porque él sinceramente quería pasar el llamado. Y en eso comencé a hacer algo que no hacía constantemente, que era orar. Cerré los ojos, y por un tema de que él me estaba pidiendo pasar, cerré los ojos, traté de no escuchar el llamado, pero en ese cerrar de ojos, en vez de taparme los oídos, se podría decir, empecé a orar, pedirle al Señor, y le expliqué al Señor, le expliqué a Dios, Señor, yo ya tengo claro lo que quiero para mi vida. No tenemos una muy buena relación, pero yo ya tengo claro lo que quiero. Quiero ser profesor de inglés o kinesiólogo, cualquiera de las dos áreas, pero de la misma manera tampoco me veo toda mi vida alejado de ti. Y no me veo alejado de la iglesia. Todo lo que sucedía en la enseñanza media iba a pasar y yo sabía que iba a seguir siendo adventista, pero no me veía alejado de Dios. Y en eso le digo, Señor, si tú tienes un plan diferente para mí, te pido por favor que me respondas la siguiente oración. Y comencé a orar, a explicar a Dios que necesitaba que si Él quería que me preparara para ser pastor, que dijera las palabras que yo iba a orar, que están relacionadas al mismo tema, los planes que uno tiene como hijo de Dios y cómo Él los puede redireccionar para servirle. Con palabras más de adolescentes, claramente oré.
Y recuerdo haber terminado de orar en aquel momento, abrir los ojos y decidí seguir con mi vida, pero en menos de un minuto el pastor que estaba adelante haciendo el llamado empezó a decir, no textualmente porque no había un texto de por medio, eh, empezó a decir exactamente las mismas palabras que yo había orado. Exactamente lo mismo, lo que yo le había pedido a Dios en oración que me respondiera, el pastor lo estaba diciendo desde adelante, usando exactamente las mismas palabras, sobre los planes que uno tiene y cómo Dios puede guiar esos planes para servirle por completo. Recuerdo que en aquel momento me dio escalofríos, porque mis padres oraban por mí, por mis hermanos, siempre han intentado que nosotros estemos enfocados en la salvación como núcleo familiar, pero Dios no me había respondido una oración de esa manera. No me la había respondido antes. Me bauticé a los 8 años y a los 17 me estaba respondiendo una oración directa. Recuerdo que no sabía qué hacer. Tomé a mi amigo, le dije, pasemos adelante, pasemos, te voy a acompañar, pero no porque te vaya a acompañar a llevarte, sino que porque yo también voy a estudiar teología. Si hay algo que tengo claro es que cuando uno le hace una promesa a Dios, uno no es quien para romper esa promesa. Es un pacto, o sea, si el Señor promete dirigirnos y empieza a responder nuestras oraciones, uno ya no puede colocar una marcha hacia atrás al respecto, uno tiene que seguir adelante y pasamos juntos a ese llamado pastoral. Recuerdo a los pastores que me abrazaron adelante, pastores con los cuales todavía tengo comunicación, amigos también que estaban sorprendidos al respecto, porque tal vez no se lo esperaban cómo el Señor ha dirigido incluso hasta este momento. Eso es respecto a la manera en la cual el Señor me llamó. Así nomás. Dice uno queda anonadado, en silencio, cuando Dios es tan claro. Y en tu caso fuiste muy específico también con Él. Dios dice, clama a mí, te responderé. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y en esa oración, Josías, fuiste muy real con Dios, fuiste muy sincero. Y Dios a sí mismo respondió. Y que hayas tomado la decisión, la mejor decisión de tu vida, de servirle para siempre, eternamente, por Él y para Él. Honra y gloria a Dios por ello. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando el mensaje. Tal vez han sido adventistas toda la vida y no han sentido ese llamado de Dios. No han sentido, tal vez están con la duda también de servirle o no, creen en Él, no se hallan una vida sin Él, pero a medias. Entonces quiero invitarte para que puedas dejar una invitación, un mensaje final a partir de tu experiencia de vida. ¿Qué les dirías? Mis queridos amigos, jóvenes, adultos también, en este día, si bien cada uno de nosotros tiene diferentes realidades, en las familias, en el trabajo, en los estudios, en enseñanza media, sin embargo, como experiencia propia les puedo decir que Dios escucha nuestras oraciones. Él se preocupa de respondernos cuando nosotros intentamos acercarnos a Él. Y si hay algo en nuestra vida que necesitamos cambiar, que sabemos que estamos haciendo mal, el Espíritu Santo tiene el poder para obrar en nuestras vidas para que podamos dar vuelta a nuestra forma de ser y ser guiados en los caminos de Dios nuevamente. Dejar aquellos malos hábitos no es un proceso fácil, pero sí es posible. Es posible, con Dios todo es posible. Y recordamos lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el encargado. Nosotros a veces no tenemos la capacidad de cambiar por sí solos, pero el Señor es el único que tiene poder para ello. Amén. Muchas gracias, Pastor Josías. Que Dios le bendiga mucho. Gracias por esa invitación a no desmayar, a confiar en Dios, a pedir cada día el Espíritu Santo en nuestra vida,
quien nos transforma y nos llena en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.